Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a Y los entre todos, autopercibidos. En el día de hoy autopercibidos, yo con una conoce a sensación Alejandro Larriera. bastante extraña en este caso. Hola, ¿qué tal? Siempre acostumbrado a hacer los editoriales en la mesa, interactuando de alguna manera con la gente, recibiendo las gesticulaciones del Charlie, las miradas del reloj, las anotaciones de Eduardo, los eventuales asentimientos y también percibiendo los disensos con respecto a lo que uno está diciendo. Bueno, en este caso vamos con un editorial un tanto extraño, un editorial grabado. Yo sé que no es muy cinematográfico, lo estoy haciendo en video nada más por si acaso alguno lo sigue esto en streaming y tenga también la oportunidad de ver, tiene la oportunidad de ver el contexto en el que estamos ubicados. Yo sé que allá se ha pasado una semana terrible en términos del tema del frío y terrible también, como suele ocurrir en términos políticos para nuestro país, para nuestra ciudad. Pero bueno, en este caso estoy en un clima totalmente diferente, donde en realidad el frío es cuando el aire acondicionado en algún lugar lo bajan demasiado, como dice la promoción. En este momento estoy en Cuba, estamos en Cuba, porque estamos con Alba, participando en una reunión, un congreso enorme que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, con el ambiente, con la educación ambiental, y puntualmente lo que justifica nuestra presencia aquí es un simposio sobre la conservación de los cocodrilos en Cuba, lo cual lo he considerado una oportunidad muy interesante para enterarme y para actualizarme, ya como presidente del grupo de especialistas en cocodrilos, en cómo están marchando los diferentes programas de conservación con las dos especies que existen en Cuba, el cocodrilo cubano, que es la especie endémica que únicamente existe aquí en la isla, y el cocodrilo americano, que tiene una enorme área de distribución, pero que también tiene una serie de programas de manejo que los que aquí se realizan en Cuba son realmente ejemplo a nivel mundial. Y también otro mal ejemplo, como tenemos todos, la tercera especie que está en Cuba, que es el caimán común, que es una especie invasora, que no invadió por propia decisión, sino que, como ya explicamos en el caso de las especies invasoras, fue traída por seres humanos que pensaron que era una brillante idea. Y bueno, como ocurre en estos casos, prácticamente en todos estos casos, con especies de determinadas características, logró expandirse, apropiarse de la isla de la juventud, que es obviamente una isla más pequeña que está frente a la isla madre aquí. Y ya que hablamos de la isla de la juventud, una pequeña reflexión en este sentido. Acá se suele decir que Cristóbal Colón no descubrió América, que descubrió Cuba, y en realidad es exactamente así. Todas las imágenes que tenemos del descubrimiento de América, de la conquista, también podemos llamarlo de esta manera, la rodilla en tierra imaginaria y ese agradecimiento al cielo, el haber visto las primeras aves desde el barco cuando se pensaba que ya no se llegaba a ningún lado, bueno, al punto que se llega justamente es a Cuba. O sea, América, en términos prácticos, es Cuba. Y esto fue en el primer viaje de Cristóbal Colón. Y en el segundo viaje de Cristóbal Colón, cuando se adentra todavía un poco más y hace algunos recorridos un poco más amplios, descubre la isla de Juventud, que estaba justamente frente a Cuba. Bueno, lo cierto es que la historia de Cuba, y acá no me voy a poner en historiador a dar mucho detalle en esta cuestión, pues está claro que no es mi formación, pero sí, básicamente todos sabemos que tiene un dominio español inicial muy fuerte, con algo de participación francesa. Esto tiene, como en todos nuestros países y en toda la región americana, y a partir de las fuerzas colonizadoras y de dominios que existían en aquellos tiempos y durante un periodo muy prolongado, los gobiernos fueron cambiando, las pertenencias a diferentes coronas también fueron cambiando,
pero en la gran mayoría del tiempo transcurrido no hay ninguna duda que la base ha sido española, y la base española la vemos combinada con algo indígena aquí en la región, pero muy fuertemente en todas las denominaciones, en todos los nombres de las ciudades, de los pueblos, de los accidentes geográficos. Prácticamente toda la denominación justamente tiene una base española. Por ser un punto intermedio, por ser un punto de paso para muchas cuestiones que tenían que ver con el intercambio comercial de aquellos tiempos, está claro que era apetecida por muchos imperios, pero luego esto evolucionó hacia un gran interés, sobre todo por parte del hermano mayor del norte, que la tomó como punto de dominio inicial, como para ampliar toda su área hegemónica en la región. Aclaremos que esto ya ocurría cuando todavía el estado de Florida era español, cuando Luisiana en Estados Unidos era mitad española y mitad francesa, hasta que finalmente, a pesar de todo, las denominaciones que en el estado de Luisiana tienen una base francesa, finalmente terminó convirtiéndose también en otro estado americano. Y no nos vamos a ir para el otro lado, lo que tiene que ver con Texas y todo lo que pertenecía a México, que finalmente terminó formando parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, prácticamente lo mismo ocurrió con Cuba. La independencia de la corona española de Cuba se da en el año 1898, o sea, pues fines del siglo XIX, con un gran apoyo de los Estados Unidos, que lo terminan convirtiendo también a Cuba en parte del protectorado americano. Y ahí es donde se inicia, como muchos países de la región y como también muchos de la región del sur de América, toda una serie de vaivenes que tienen que ver con tal vez la fragilidad de los gobiernos para soportar la corrupción, y se empiezan a caracterizar situaciones de corrupción gubernamental, en muchos casos impulsadas, apoyadas. Siempre sabemos que en la corrupción hay un corrupto y hay un corruptor, y a veces nos olvidamos mucho de quiénes son los corruptores. Alguna vez hace muchos años escuché, en la época de los golpes de Estado en Latinoamérica, acá me desvarío un poco como suelo hacer, pero en los golpes de Estado de Latinoamérica, cuando en muchos países latinoamericanos había golpes de Estado, todos expresaban, pero no, que hay que resistirse, que hay que buscar, y algún alto funcionario norteamericano dijo: lo que ocurre es que los generales de los gobiernos latinoamericanos tienen gran dificultad para resistir un buen cañonazo de $1.000.000. Y en parte eso es cierto, por supuesto en parte no, porque hay enormes héroes y personalidades que han logrado sobreponerse a eso, evitar eso, que en algunos casos han pagado con su vida también esas situaciones. Pero bueno, Cuba no solo no estaba exenta, sino que era presentada ante la opinión pública mundial como un lugar donde la corrupción era moneda frecuente. De hecho, empezaron a aparecer también los golpes de Estado, la democracia no era una de las características principales en la región. Por ahí en la década del 30 ya Fulgencio Batista participó en un golpe que fue la rebelión de los sargentos. Siendo sargento del ejército, logró imponerse, poner gente en el gobierno. Acá pido disculpas, sé que hay compañeros cubanos que están por ahí escuchando este editorial. Lo tenemos a Cisneros, Gabriel Cisneros, que es un gran seguidor del programa, a quien le agradecemos, y en todo caso pedir disculpas por las inexactitudes de lo que podemos estar diciendo acá. Yo siempre suelo decir que uno se da cuenta de las barbaridades que se dicen en los medios cuando los medios hablan de alguna cosa que nosotros conocemos. Bueno, disculpas Cisneros y los compañeros cubanos que puedan estar escuchando esta cuestión.
que claramente está plagada de inexactitudes. Pero bueno, siempre con el paraguas y con la excusa de que el programa se llama Autopercibidos, bueno, de última, yo lo autopercibo así. Bueno, volviendo un poquito a esto, empiezan a aparecer por ahí a mediados del siglo XX unos impulsos como para democratizar la cuestión entre Fulgencio Batista por un lado y el gobierno que había sido puesto en principio con el apoyo de Fulgencio Batista, acá voy a decir mal el nombre, no me acuerdo si era Prió, que en ese momento, y acá estoy hablando concretamente del año 1952, estaba en la presidencia. Quien estaba en la presidencia, muy objetado por supuesto, decide no presentarse porque sabía que no tenía ninguna posibilidad de presentarse. Hay varios que se presentan, uno de los que se presenta para intentar ser gobierno por la democracia es justamente Fulgencio Batista, y otros movimientos que sí tenían visos mucho más democráticos y que generaban una gran esperanza. Y bueno, finalmente como Fulgencio Batista, no había encuestadoras en esa época, pero no le resultó muy difícil entender que no era una gran posibilidad la que tenía de ganar las elecciones, genera lo que fue el golpe de Estado de 1952 y se apropia del gobierno sin dejar avanzar el proceso democrático y electoral. Sin ninguna duda, con el apoyo nuevamente de los Estados Unidos de Norteamérica, que pretendían seguir teniendo la hegemonía de la región y convirtiendo a Cuba, ya desde un tiempo antes por supuesto, en una especie de patio trasero de los Estados Unidos, en términos de que era el lugar de los casinos, del lujo, de la timba, pero también de la pobreza, de la injusticia social y de la dominación del pueblo. Eso estaba claro para todo el mundo y bueno, y justamente en ese momento del golpe de Estado del 52 es donde aparece esta persona, este ser reconocido a nivel mundial, a pesar de que odiado en muchos casos y objetado, que fue Fidel Castro, con un discurso famosísimo en aquella época, un discurso que duró un par de horas, lo cual parece haberse hecho una costumbre para los gobiernos en Cuba. Y bueno, toma una gran notoriedad Fidel Castro, es detenido, permanece detenido durante mucho tiempo, crean luego el movimiento revolucionario, hay una amnistía con Batista en el 53, donde se lo libera con la condición de que se exilian en diferentes lugares, básicamente en México. Ahí se juntan un montón de compañeros que tenían ideología similar y que querían realmente que este régimen desaparezca aquí en la isla, el de Fulgencio Batista me refiero. Ahí es donde se hace amigo de un tal Che Guevara y empiezan a compartir el camino juntos, que digamos, la primera parte de la exitosa revolución comienza con el desembarco del Granma, ese barco que trajo a todos los revolucionarios, creo que fue en el año 1957 a Cuba. Obviamente no se los dejaba volver por la vía legal y llegan a Cuba nuevamente en el Granma, que es reconocido hasta el medio de comunicación del partido y del gobierno. Aquí es el Granma, en reconocimiento a ese... Granma es abuela, claro, ¿no? O sea, en inglés, Granma es abuela, que era el nombre del barco, que era un yate turístico de alguien que lo había prestado, donde vinieron amontonadas, un montón de personas, pero en un barco de paseo, que nada tiene que ver con un desembarco militar en ese caso. Y ahí es donde, bueno, finalmente, arribados a la isla, empiezan con la guerra propiamente dicha, atrincherándose en la Sierra Maestra, y a partir de ahí, primero en un sistema de guerrillas y luego en un sistema de combates frontales, empiezan a desarrollar todo lo que finalmente se convirtió en el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. Luego vendría toda esta cuestión del año 62 con los misiles de octubre, la asociación con la Unión Soviética en aquella época, no era Rusia, era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas,
la que tuvo al mundo al borde de una guerra nuclear. Dicen algunos, otros dicen que no fue para tanto, yo creo que sí, que realmente se estuvo muy cerca en el año 62, con los misiles con ojivas nucleares que Rusia mandó para que estén aquí en Cuba, lo que claramente no les gustaba a los Estados Unidos, que en Cuba hubiese misiles con ojivas nucleares. Claro que en Estados Unidos hay varias pepas, y eso parece no molestarle a nadie, pero bueno, parte de las injusticias que vemos habitualmente. Y luego en el 65 el partido gobernante en Cuba se convierte en el Partido Comunista, y a partir de ahí empieza esta guerra fría y caliente permanente con los Estados Unidos, agravada por lo que ellos conocen como el período especial, que fue la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la caída del muro, año 89. Seguramente Eduardo estará tomando nota de estas cosas para corregirme, lo cual bien vengo, me parece muy bien que eso ocurra. Bueno, la cuestión que este periodo especial, ¿qué es lo que significa? El periodo especial es que todo el apoyo que había habido de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas para compensar el bloqueo que ya se había iniciado en el año 1960 como un bloqueo parcial, y que después se hizo un bloqueo permanente, que es la cosa más cruel que se le puede hacer a un país, que es impedirle recibir absolutamente todo, reitero, primero parcial y luego total. O sea, en Cuba no puede recibirse ningún medicamento, ninguna materia prima básica para la elaboración de alimentos generales, y todo esto era suplido parcialmente por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando cae la URSS, obviamente sigue un apoyo de Rusia, pero no un apoyo tan claro y no un apoyo tan directo y no un apoyo tan suculento, digamos, porque obviamente Rusia entra en un periodo de disminución en cuanto a sus posibilidades económicas, ¿no?, para avanzar. Así que entre lo que fue el bloqueo de los 60 y lo que finalmente se convirtió en el periodo especial, que tiene ese nombre particular de periodo, pero esto fue hace 30 años y el periodo sigue, porque salvo algunos países que siguen comerciando con Cuba, algunos países europeos como España, digámoslo, que tiene una fuerte presencia aquí en la región, Francia en menor medida, es muy poco la posibilidad que tiene la isla de desarrollarse y de generar deuda, porque en definitiva, en gran medida, el progreso y la prosperidad de la mayoría de los países que vemos es a partir de la generación de deuda. Nosotros en Argentina, ¿cuándo festeja el gobierno? ¿Cuándo nos prestan? ¿Cuándo nos prestan? Acá no se habla mucho del tema de revoluciones productivas ni de estas cosas. O sea, cuando aparece plata de afuera, obviamente con intenciones de beneficio para quien aporta el dinero, pero bueno, cuando hay préstamos empieza a aparecer desarrollo y se ve cierto tipo de prosperidad. Hay que decirlo, la situación en Cuba en este momento no es para nada buena, cortes de luz permanente, dificultad para acceder a muchos productos, básicamente la dificultad para acceder a los medicamentos. Yo obviamente en este momento me encuentro en zona turística, donde esto se percibe mucho menos, pero sé que no es así afuera de estos límites. De hecho, mañana mismo vamos a estar yendo para el interior y ahí ya sabemos con lo que nos encontramos, lo cual, bueno, nos genera una gran angustia por ver el sufrimiento de nuestros queridos compañeros y amigos aquí en Cuba. En el día de ayer tuvimos una reunión muy interesante, puse algo en redes sociales, no sé si lo han visto por ahí, una nueva reunión con el comandante de la revolución, don Guillermo García Frías, un personaje inigualable, con el cual tengo relación desde el año 2000, la primera vez que estuve aquí en Cuba para la reunión mundial, porque él, prácticamente un analfabeto con tercer grado, en el momento en que desembarca Fidel con el Granma, se convierte en uno de sus principales apoyos en el grupo de los campesinos de la Sierra Maestra, participando en más de 100 combates,
un luchador, un revolucionario que arriesgó su vida durante prácticamente todo el proceso revolucionario y es reconocido como uno de los comandantes de la revolución. Fueron varios los comandantes de la revolución, en este momento están quedando dos, uno vivos, digo, uno de los dos es justamente el comandante Guillermo. Hemos tenido en el pasado discusiones interesantes y divertidas con respecto a la forma de ver la conservación. Obviamente hay muchas cosas que no comparto con el comandante, lo cual seguramente muy poco le importa al comandante, pero tengo un enorme respeto para alguien que fue campesino primero, luego soldado, comandante de la revolución, ministro de Transporte de Cuba fue, terminó toda la primaria y la secundaria una vez que ocurrió la revolución y tiene dos títulos universitarios, porque también estudió ciencias sociales, se doctoró en ciencias sociales y también en economía. Y ayer tuvimos una reunión muy interesante donde nos dio, recordándolo a Fidel probablemente, una charla de 2 horas con sus 97 años, hablando, bueno, justamente de toda su historia, de toda su lucha, del dolor que le provocan muchas cosas y de las expectativas siempre positivas que tiene para adelante. Un poco el subtítulo que puse en la promoción era El cocodrilo verde, como se conoce a la isla de Cuba por su forma, donde se ríe y se llora. Y realmente hay muchas cuestiones hoy para llorar en Cuba. La situación es realmente muy, pero muy lamentable en muchos sentidos, pero sigue habiendo también mucha posibilidad de reír. Y el pueblo cubano y todo lo que nos rodea aquí tiene una alegría tan intrínseca, tan natural y tan genuina que siempre nos esperanza. Sabemos todos los problemas que tienen, pero los vemos a todos divertidos, riendo, bailando, ayudándose entre ellos, cooperando. Así que me acuerdo de la historia de Luciano, creo que en alguno de los editoriales mencioné una de las frases de Luciano Verdade, mi amigo brasilero, que una vez cuando estábamos en Manao viendo un grupo de gente que interactuaba, que se reía, que conversaba a los gritos, Luciano me mira y me dice, ¿viste, Alejandro, que la civilización es inviable en los trópicos? Siempre tomo esa frase que parte de cierto tiene, parte de verdad tiene, pero me quedo con que si bien puede parecer que la civilización es inviable en los trópicos, lo que es absolutamente viable en los trópicos y particularmente aquí en la querida República de Cuba es la alegría y la cooperación entre los pueblos. Me quedo con eso y los dejo para que critiquen el editorial. Que tengan un muy buen día y que se autoperciban de la mejor manera posible. Un gran abrazo.